En esta ocasión voy a hablar sobre ascender al monte Sión. Sobre ascender al monte Sión espiritual. Pero podría parecernos un tanto extraño oír hablar de esto, ascender al monte Sión y luego al monte Sión espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Sión? ¿Por qué Sión? ¿Qué representa Sión? ¿Qué significa? Porque, bueno, esto no es un invento mío. Lo vamos a poder visualizar con muchos pasajes bíblicos y vamos a poder darnos cuenta cómo Dios en su palabra nos habla del monte de Sión y cómo enfatiza a Sión en su palabra. Miren, tan solo la palabra Sión, digo, Sión solo, no como inspiración, conspiración, admiración, no. Sión, como hablando del monte de Sión. La palabra Sión en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, la encontramos 162 veces. Sin embargo, hay muchas otras más referencias en la Escritura a Sión, aunque no aparezca la palabra Sión como tal. Por ejemplo, se le llama el monte santo del Señor, como en el Salmo 2:6, como en Joel 2:1, Joel 3:17. También se le llama al monte Sión el monte de la morada o de la habitación del Señor, como encontramos en el Salmo 132, 13 y 14, en Éxodo 15, 17, en el Salmo 68, 16. También al monte de Sión se le llama el monte de Dios, como en Ezequiel 28, versos 14 al 16, o el monte del testimonio, en Apocalipsis 14, 13. Entonces, todas estas referencias hacen por mucho, el monte que más se menciona en toda la Biblia, en toda la Escritura. Y un monte en la Escritura, en la Biblia, siempre nos habla de experiencias o encuentros con Dios. Lo tenemos constantemente, como cuando Elías se encontró con el Señor en el monte Horeb, como cuando se encontró todo Israel con el Señor en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración y muchos casos. Nos hablan de encuentros especiales con Dios, así como experiencias especiales con Dios. Pero si comparamos tan solo el monte de Sión con otros montes que son mencionados en la Escritura, ya dijimos, el monte de Sión se menciona 162 veces de una manera directa, como Sión, más todas las veces que se menciona como el monte de Dios, el monte de la habitación de Dios, etc. Bueno, si lo comparamos con cuántas veces se mencionan otros montes, tenemos, por ejemplo, el monte Moria. El monte Moria es el monte del templo. El monte del templo, donde fue edificado el templo de Dios, el templo de Salomón, que después fue restaurado, lo que se le llama el segundo templo por Zorobabel. Ese templo donde
al templo al que Jesús entró. Bueno, ok, ese templo fue edificado sobre el monte Moria. Moria aparece solo 2 veces en la escritura. La palabra Moria solo 2 veces en la escritura. En Génesis 22:2 y en 2 de Crónicas 3:1. A comparación de 162 veces el monte de Sión. Sinaí, el monte donde Israel se encontró con el Señor, donde el Señor les dio los 10 mandamientos en Éxodo 19 y 20, e hicieron pacto el pueblo de Israel con el Señor. Lo encontramos 39 veces en toda la escritura, el monte Sinaí. Curiosamente, es el mismo número de 39 veces que aparece Sinaí, es el mismo número de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Horeb, el monte Horeb, que en realidad es otro nombre que se le da al monte Sinaí, es mencionado 16 veces. 16 veces, donde se menciona que Elías tuvo un encuentro tremendo con el Señor. Y así tenemos muchos más montes en la escritura que son mencionados, y son mencionados en aún menor frecuencia, como el monte Gerizim, el monte Ebal, el monte Tabor, el monte Hermón, el monte Nebo, el monte Ararat, el monte Abarín, el monte Carmelo, el monte de Efraín, el monte de las bienaventuranzas, el monte de la transfiguración, el monte de los olivos, el monte Calvario, etc. Entonces, vaya que por mucho Sión es más mencionado que cualquier otro monte en la escritura. Entonces, algo nos quiere decir Dios con tanto que menciona el monte de Sión. Pero vamos a ver qué representa Sión en la palabra del Señor. ¿De qué nos habla Sión en la palabra del Señor? Ok. Una pregunta. ¿Queremos ser bendecidos por el Señor? ¿Queremos que Dios nos bendiga? ¿Queremos recibir las bendiciones de Dios? Debes saber esto. Sión es el lugar desde donde Dios envía bendición. El Salmo 128:5 dice: bendígate Jehová desde Sión. Bendígate Jehová desde Sión. Desde ahí nos viene la bendición del Señor. Sión es el lugar de la habitación de Dios. En el Salmo 9, verso 11, dice: cantad a Jehová que habita en Sión. Cantad a Jehová que habita en Sión. Además, Sión es el lugar del reposo, la provisión y el gozo de Dios. Esto lo encontramos en el Salmo 132, versículos 13 al 16. En este pasaje nos dice que Jehová, Dios, ha elegido a Sión y que ese es para siempre el lugar de su reposo. Y dice: aquí habitaré para siempre. Bendeciré abundantemente su provisión de Sión. Sus santos darán voces de júbilo. ¿Sus santos de dónde? De Sión. Sión representa y es el lugar de encuentro con Dios. En el Salmo 84, verso 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Verán a Dios en Sión. Sión también representa el lugar de santidad. El lugar de santidad. En Zacarías capítulo 8, verso 3, el Señor está diciendo: yo he restaurado a Sión.
mi monte de santidad. Monte de santidad. Y esto coincide con otros pasajes. Si comparamos, por ejemplo, con Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios dice, yo habito en la santidad. Si comparamos con Zacarías 8:3, Dios está diciendo, Sion es mi monte de santidad. Si comparamos estos dos versos, Isaías 57:15 con Zacarías 8:3, con el Salmo 9:11, Jehová habita en Sión. Entonces ahí se conjuga todo. Sión, santidad, habitación de Dios. El Señor habita en Sión, monte de santidad. Es el lugar del trono de Dios y de los santos más escogidos. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, tenemos que ahí nos está hablando que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y más adelante dice, delante del trono, mostrándonos claramente que esto es en el cielo, en Apocalipsis 14. Vamos a volver a ese verso, pero esto es en el cielo. Debemos comprender, miren, Sión es un monte natural, físico, terrenal, en la ciudad terrenal de Jerusalén. Pero también hay un monte Sión celestial, en el cielo. Hay un monte Sión en el cielo. ¿Y cómo se le llama en la Biblia a la ciudad celestial? A la ciudad de Dios, al cielo, la nueva Jerusalén celestial. Dios tiene un monte Sión en el cielo. Lo vemos claramente en Apocalipsis 14. Y ahí en el monte de Sión, en el cielo, es donde está el trono de Dios. Solamente tienen que leerlo. El hecho que tal vez no lo hayan escuchado antes, no significa que sea mentira. Lean lo que dice la Escritura. Si lo dice la Escritura, aceptémoslo. Si no lo dice, no lo aceptemos. Lo diga quien lo diga. Por eso David, hablando de Sión, hace una declaración muy tremenda. En el Salmo 87, versículos del 1 al 3. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Amén. ¿Qué nos dice aquí? El cimiento de Dios está en su monte santo. ¿Cuál monte santo? Ya lo habíamos visto. ¿Cuál monte santo? Ya lo vimos en Zacarías capítulo 8, verso 3 o 4. En el Salmo 2:6, Sión. Y dice, ama Jehová las puertas de Sión, su monte santo, más que todas las moradas de Jacob. Sión es el lugar favorito de Dios. Tanto que ahí puso su trono, como ya lo leímos. Y luego dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y nosotros solamente hacemos un eco a lo que Dios habla de Sión en su palabra. Solo somos un eco. No estamos inventando cosas de Sión, sino estamos viendo lo que dice la Escritura. De Sión, Dios habla cosas maravillosas de Sión en su palabra. Dios escogió a Sión y habla cosas maravillosas de Sión.
Miren, nosotros no hablamos de Sión porque nos llamemos Iglesia Cristiana Sión Tuxpan, en la ciudad donde nos ubicamos. No hablamos de Sión porque nos llamemos Sión. No hablamos de Sión porque pertenezcamos a la confraternidad internacional Sión, Sion Fellowship International. No. Hablamos de Sión porque hemos entendido lo que significa Sión. Las cosas gloriosas que dice el Señor de Sión. Hemos entendido lo que representa Sión en la palabra del Señor. Y porque entendimos lo que representa Sión, nos pusimos Sión como nombre de iglesia local. Somos cristianos. Sí. Sión no se llama como tipo nuestra creencia. Somos cristianos, creemos en Cristo. Somos cristianos, pero que apuntamos hacia el monte Sión. No lo hemos alcanzado. No nos llamamos Sión porque ya cumplamos todo lo que representa Sión en su palabra, pero hacia allá nos dirigimos. Eso es lo que queremos. Eso es lo que anhelamos. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Sión es el lugar de la habitación de Dios. Es el lugar de su morada. Es el lugar de su reposo. Como ya mencionamos, el Salmo 132, 13 y 14. Este es para siempre, el lugar de mi reposo. Ahí habitaré porque la he querido, dice Dios. Yo he escogido a Sión. Salmo 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión. Y esto se confirma en otros lugares. Salmo 76, 1 y 2. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación está en Sión. Lo confirmamos también en Isaías 8:18, en Joel 3:17. Dios habita en Sión. Sión representa el lugar de su habitación, el lugar de su morada, el lugar del reposo de Dios. Vamos a leerlo. En el Salmo 132, 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Amén. Jehová ha elegido a Sión. Eligió a Sión. ¿Para qué? Para hacer su habitación. Y dice, este es para siempre. Para siempre. Por toda la eternidad. Para siempre. Sigue el Señor habitando en Sión. Y dice, aquí habitaré porque la he querido. ¿Qué mejor lugar puede haber que el lugar donde Dios mora? Que el lugar donde Dios habita. Que el lugar donde Dios tiene su trono. ¿Qué mejor lugar podemos encontrar? A eso queremos llegar. Como les decía, Sión es un monte en lo natural en Israel, en la tierra de Israel, pero es tan significativo para Dios que en el cielo, en la habitación de Dios, en el cielo, hay un monte Sión celestial, donde el Señor tiene su trono. Y Juan vio al Señor ahí. Vio al Cordero delante del trono.
en Apocalipsis 14, del 1 al 3. Y aún los profetas hablan de ello. Isaías, Ezequiel, cuando hablan de Satanás, cuando él cayó del cielo, en Ezequiel 28, 13 al 16, en Isaías 14, 13, se nos habla cómo Satanás quería tener un lugar en el santo monte de Dios y ahí establecer su trono en el lugar del trono de Dios. Quería ocupar el lugar de Dios. Él era el querubín protector, un ángel hermoso que estaba ahí en el monte Sión celestial, el mismo que vio Juan en Apocalipsis 14. Pero él se llenó de soberbia, se llenó de arrogancia y Dios lo arrojó del santo monte, fue arrojado a tierra, lo arrojó del cielo. Si o no solamente un monte en el cielo y un monte en lo natural, en la tierra de Israel, es un lugar en lo espiritual también, una posición en lo espiritual, como estaremos viendo. Así que, un resumen de la visión porción. Debemos comprender que el Señor desea sembrar en los corazones de su pueblo una visión progresiva, una visión más alta, una visión creciente. En Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí ese pasaje, en otras versiones bíblicas nos dice aquí, sin visión profética o sin visión, el pueblo se desenfrena. En otras versiones bíblicas anda descuidadamente. Si no tenemos una visión de a dónde nos dirigimos, a dónde vamos, una visión creciente, una visión elevada, vamos a vivir vidas cristianas descuidadas. Como cuando Pablo habla en 1 Corintios, que él corría, pero no como a la aventura. Él no corría como a la aventura, como quien corre para un lado y luego corre para el otro, luego corre para allá, luego corre para atrás, luego se regresa. Así, lamentablemente, muchos cristianos andan. No tienen rumbo fijo. No tienen una visión en pos de la cual corran. O andan descuidados. Viven tan descuidadamente o desenfrenados. Pero necesitamos tener una visión clara de a dónde vamos, de a dónde nos dirigimos. Una visión de parte de Dios. La visión de Sión, por alcanzar Sión espiritual. Es algo que necesitamos que nazca en nuestros corazones. Es tener una visión por el lugar de su morada, por el lugar de su habitación. Como cuando David decía en un verso muy, muy conocido, en el Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Decía David, solo una cosa. Solo una cosa. Me atrevo a demandarle al Señor. Solo una cosa voy a buscar con todo mi ser. Y me voy a atrever a demandarle. Quizá como Moisés hizo. Cuando le dijo al Señor solamente una cosa. Que tú vayas con nosotros. Pero si tú no vas con nosotros, no quiero nada. Solo una cosa te pido. Y dice David, que esté yo en la casa de Jehová, en el lugar de su morada, en el lugar de su habitación, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Lo que quiero es contemplar la hermosura de Jehová. Me interesa su presencia porque quiero contemplar su hermosura. Por Él. No me interesa su presencia por lo que puedo obtener en su presencia, sino me interesa su presencia para contemplarlo a Él, porque lo quiero a Él, más que lo que Él me pueda dar. La visión de Sión se trata de tener un amor y un deseo ardiente por el Señor. Esto nos hace desear buscarlo, contemplar su hermosura y morar con Él en el lugar de su habitación, de su morada en Sión. Alcanzar a Sión es alcanzar a Cristo mismo. Cristo mismo es el premio del supremo llamamiento. Era lo que Pablo buscaba y anhelaba igualmente. En Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La visión de Sión se trata de tener una relación siempre creciente con Cristo. Él debe ser el primer enfoque y objetivo en nuestras vidas. Sión es el lugar de la morada de Cristo y es donde debemos y necesitamos anhelar morar, donde todo cristiano debe querer morar. Lo que le da importancia a Sión es que ahí mora Cristo. Es que ahí está Cristo. ¿Por qué queremos a Sión? Porque ahí está el Señor. Porque es el lugar del Señor. Porque es donde Él mora. No es por Sión. Sión como tal no es la meta. Sión por ser Sión. Sino porque ahí está Cristo. Entonces, porque ahí está Cristo, ahí queremos llegar. Ahí queremos llegar. Debemos enfocarnos correctamente. Sí, queremos llegar a Sión, pero no tanto por Sión, sino por Cristo, porque ahí está Él. Es el lugar que Él ha elegido. Sión es lo mejor de Dios. Sión es el supremo llamamiento de Dios, porque ahí ganamos a Cristo. Sión representa el supremo llamamiento de Dios. Pablo dice claramente en Hebreos 12:22 que Sión es la meta del creyente. Dice allí, no os habéis acercado a un monte que se podía palpar, sino os habéis acercado al monte de Sión.
Sion es la meta final del creyente, como lo fue en el viaje de Israel. Recordemos que el viaje de Israel es representativo de nuestra caminata en lo espiritual. Es representativo de nuestra carrera cristiana. Es una sombra, una figura, un tipo para nosotros. Y Moisés, en su cántico profético, después de cruzar el Mar Rojo, él cantó y proféticamente habló cuál era la meta de ese viaje. No era meramente llegar a la tierra de Canaán, sino aún más allá. En Éxodo 15, 17 nos dice, tú los introducirás al monte de tu morada, al monte de tu habitación, al lugar que tus manos han preparado. Éxodo 15, 17. Y lo comparamos con el Salmo 132, 13 al 14. Nos queda más que claro. Salmo 132, 13 al 14, ya lo hemos mencionado varias veces. Este es el lugar que el Señor escogió como el lugar de su reposo, como el lugar de su habitación, el lugar de su morada. Sin embargo, pocos llegan y obtienen lo mejor de Dios para sus vidas. Hay muchos creyentes que son muy conformistas, que poco les vale, poco les interesa ir más allá con el Señor. Y no están dispuestos a elevar su visión, su mirada para cosas mayores. Así que entendamos, cuando hablamos de Sion, no hablamos meramente de salvación. Habrá muchos que serán salvos e irán al cielo. Estarán en el cielo, estarán en la presencia de Dios, pero no morarán con el Cordero sobre el monte de Sión. No estarán tan cerca del Cordero. Hubo un hombre, Balaam, que dijo, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. En el cielo va a haber unos que estarán con el Cordero en el monte de Sión. Otros lo van a ver, van a estar en el cielo. Van a ser salvos, pero no van a estar tan cerca de él. Habrá muchos en el reino de Dios, en el cielo, salvos. Llegarán, vivirán ahí eternamente. Verán el trono. Verán al Cordero, verán al Señor Jesucristo. Verán las marcas de sus manos. Lo verán sentado en su trono y lo podrán contemplar a lo lejos. Y va a ser maravilloso. Pero lo verán a lo lejos. No mirarán, no estarán con Él, no se sentarán con él en su trono. No se sentarán con Él en su trono. Habrá unos, como dice Apocalipsis 3:21, vencedores, que se sentarán con Él en su trono. No todos. Ese es un privilegio que no todos van a tener. No todos los salvos que estén eternamente en el cielo tendrán. La visión por Sion es una visión mucho más alta. Es una visión, si lo puedo decir así, más ambiciosa, más atrevida en Dios, pero con un muy alto precio.
Es una visión mucho más alta, más atrevida, para los que quieren más. Pero tiene un precio muy alto, estar más cerca del Cordero. Quiero hablarles ahora de los requisitos para Sión. El costo para llegar a Sión. Salmo 15, versículos del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David fue un hombre que tenía una visión por Sión en lo natural, en lo espiritual y en lo celestial. Y David, teniendo esta visión en su corazón, se pregunta, más bien le pregunta al Señor, y le dice: Señor, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá subir, habitar, morar, estar en tu monte santo? Ya dejamos claro que Sión es el monte santo del Señor. Y entonces él mismo contesta, como inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí da 11 requisitos. 11 requisitos para aquellos que estarán en el lugar de su morada, en el lugar de su habitación de Dios. Número 1, el que anda en integridad. Íntegro es completo. Íntegro es algo completo. Así Dios nos quiere, completos, sin reservas, que nos hemos entregado totalmente, que le hemos entregado cada área de nuestra vida, que no tenemos reservas para Dios, que no hay ninguna área en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no le hayamos entregado con Dios. El que anda en integridad. Número 2, el que hace justicia. El que vive en una justicia práctica. El que se conduce en justicia, en rectitud delante de Dios. Tercero, el que habla verdad en su corazón. Dios es un Dios de verdad. Que hablemos siempre la verdad. Jesús dice claramente que las mentiras salen del corazón. Todos los pecados salen del corazón, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los robos. Que habla verdad en su corazón y por ende con sus labios. El que no calumnia con su lengua. Diablo significa calumniador. Si buscamos la palabra calumniador en griego es diabolos. No ser difamadores, calumniadores o aquellos que murmuran, que hablan mal de otros. ¿Cierto o falso? Punto 5, el que no hace mal a su prójimo. No hacer mal a nuestro prójimo en ninguna manera.
no estafarlo, no hacerle mal en nuestros negocios, no afectarlo, hacerle daño en ninguna manera. Punto 6, que no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué escuchamos? ¿Nos gusta escuchar murmuraciones o lo que hablan de otras personas? ¿Sentimos que el oído nos pica por escuchar chismes, difamaciones del hermano, de la hermana, del vecino, de la vecina? ¿Tenemos siempre un oído abierto y dispuesto a que nos estén hablando mal de otros? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, es el punto 7. Ser aquellos que se apartan de los viles, de las malas compañías. En toda la escritura se nos habla de esto. Punto 8, pero honra a los que temen a Jehová. Busca tener amistad, comunión con aquellos que son temerosos de Dios, como nos dice Malaquías en el último capítulo. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aquellos que temen a Dios se han de juntar con otros que teman a Dios. Punto 9, aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mantener nuestra palabra. Si empeñamos nuestra palabra, si dimos nuestra palabra que haríamos algo, hay que mantener nuestra palabra. Hay que darle valor a lo que hablan nuestras palabras. Tales personas habitarán en Sión. Quien su dinero no dio a usura. Aquellos que son prestamistas, aprovechados de la necesidad de otros, cobrando altos intereses. El que no admite cohecho, punto 11, que no participa del soborno. Pero, ¿qué creen? Aquí ya tenemos 11, pero eso no es todo. Habitar con el Señor, morar con Él, estar cerca de Él eternamente, el poder llegar a su trono, tiene un precio alto, pero que vale, lo vale. Sigue la lista con 4 puntos más. En el Salmo 24, versos 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí tenemos 4 puntos más. 1, el limpio de manos. El que tiene manos limpias. Aquel cuyas manos no se han contaminado. Por medio del robo. Pero también puede ser por medio de tocar lo que no les pertenece. Aquellas personitas que les gusta estar tocando a otras personas eróticamente, estar tocándose unos a otros, eso ensucia las manos. Obras impías, ¿qué tocan nuestras manos? ¿A qué nos impulsan nuestras manos? El limpio de manos. Punto 2, el limpio de corazón, puro de corazón del pecado. Que no solamente nos reprimamos de pecar, sino que el pecado salga de nuestro corazón.
No solo que nos reprimamos, que nos detengamos de pecar lo que quisiéramos hacer, sino que ese pecado que está en nuestro corazón salga de él. Y para eso hay que clamar al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, como clamaba David en el Salmo 51, me parece que es el verso 10. Punto 3. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. No correr en pos de las vanidades de este mundo. Aquellas cosas que son vanas. Ni jurado con engaño. Este punto 4, ni jurado con engaño, como que se parece un poco al que ya habíamos mencionado anteriormente. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Bueno, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, es cuando hablamos sin pensar mucho y dijimos, sí, voy a hacer esto o te voy a hacer esto, y después nos dimos cuenta, ay, no era así. Ay, no, mira, ya no, ya no. No, hay que mantener nuestra palabra. Pero punto 4, ni jurado con engaño, es ser el tipo de personas que prometen desde el principio con la intención de no cumplir. Te pago mañana y no pensamos pagar mañana. Ah, sí, mañana arreglamos ese asunto y nos vamos a desaparecer. Eso es caer en ese problema, en ese pecado. Tales personas no habitarán en Sión. Ya llevamos 15, pero no es todo. Isaías 33, 14 al 17. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Amén. Es necesario que como creyentes, permítanme utilizar la palabra, ambicionemos más en Cristo. Miren, no estoy muy seguro si esa palabra ambicionar se aplique también para cosas buenas, pero me estoy refiriendo en el sentido más santo de la palabra, que ambicionemos más en Cristo, en el temor de Dios. Ganarlo a Él. No que ambicionemos en Cristo que nos dé un carro Mercedes-Benz o un BMW. No. Sino que ambicionemos más en Él. Llegar más alto en Él. Que elevemos nuestra visión para cosas mayores. Ahora Isaías pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Miren, la Escritura nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor en Deuteronomio 4:24, en Hebreos 12:29. Y ya hemos dejado claro dónde mora el Señor. Salmo 9:11, Salmo 132, 13 y 14. Y este verso, y en este pasaje que leímos, menciona Sión.
Menciona Sión. Y menciona unos requisitos más. 6 requisitos más para Sión, como estamos viendo. Y nos dice, los que cumplan estos requisitos, los que cumplan estos requisitos, habitarán en las alturas. Si recordamos Isaías 57:15, ¿qué dice Dios? Yo habito en la altura y en la santidad. Y comparado nuevamente con Zacarías 8:4, Salmo 9:11, es Sión. Es Sión. Y dice ahí, si tú haces estos 6 requisitos, cumples con estos requisitos, verás al Rey en su hermosura. Como cuando David decía en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que habite yo en su casa para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que, ¿cuáles son estos 6 requisitos? Sumados a los 15 que ya llevamos. El que camina en justicia, digo, algunos se repiten. El que camina en justicia, el que se conduce en justicia, en rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Punto 1. Punto 2. El que habla lo recto, el que cuida su hablar. Si no cuidamos nuestro hablar, no habitaremos en Sión. Tal vez sí lleguemos al cielo. Y quién sabe. Pero bueno, tal vez sí lleguemos al cielo. Pero aquí dice el que habla lo recto. Cuida su hablar. Que no miente. Pero no solo no mentir, que bueno, tenemos una advertencia muy seria con respecto al mentir. Apocalipsis 21:8 nos dice que todos los mentirosos irán al lago de fuego. Pero habla lo recto no es solo no mentir. No miente, no murmura, no calumnia, no es vulgar en sus palabras, no es burlón, grosero, blasfemo. No es vulgar en su hablar. No dice groserías. No anda repitiendo chistes sucios. Punto 3. Aborrece la ganancia de violencias. Yo te digo algo en el nombre del Señor. Dios se fija en cómo ganas tu dinero. ¿Cómo gano mi dinero? El asunto del dinero es muy importante con el Señor. ¿Cómo ganamos nuestro dinero? ¿Nuestro dinero es limpio? ¿O lo ganamos por medio de hacerle daño a otros? Por medio de estafar a otros. Punto 4. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que sacude sus manos. No. Ni me acerques eso. No participa en el soborno. Ni lo recibe ni lo da. El que tapa sus oídos, solo así lo vamos a dejar. Tiene cuidado que escucha. En escuchar siempre lo recto. ¿Qué nos deleitamos en escuchar? Cuando nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, empiezan a hablar de sus aventuritas. Bueno, que eso lo hablan tanto hombres como mujeres. De sus aventuras. ¿Nos gozamos en oír esas pláticas?
El que cierra sus ojos, el que aparta sus ojos de mirar toda clase de impiedad, pornografía y cosas que Dios aborrece, como la violencia también. ¿Y qué dice el Señor? Si todas esas cosas, verás al Rey en su hermosura y la tierra que está lejos, el monte de Sión, Sión celestial. Pero aún antes de que nuestros días terminen en esta tierra y moramos, podemos alcanzar monte Sión espiritual y tener encuentros más profundos con Dios si hacemos estas cosas. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Porque hay más. Ya llevamos 21. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí tenemos 4 requisitos más, por si nos faltaban. Y dice que estaba el Cordero de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Debemos comprender una cosa. En el Apocalipsis encontramos que se nos habla de 2 grupos de 144,000. No nos confundamos. Un grupo de 144,000 es de 144,000 judíos. 12,000 de cada tribu. Por 12, 144,000. Pero este grupo de 144,000 es 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y más adelante dice que eran redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos 144,000 son 144,000 escogidos, selectos. Pero no selectos arbitrariamente. No. De entre los redimidos de toda la tierra, 144,000 selectos, pero no arbitrariamente, sino selectos porque calificaban para estar delante del Cordero, delante de su trono, de tal manera que la visión de Sión es por ser parte de este grupo. Miren, no sé si este número sea un número espiritual o representa un número espiritual o sea un número literal. Pero la puerta está abierta. La puerta está abierta. Podemos ser parte de estos que pueden estar con el Cordero delante del trono, si nosotros queremos. Lo que es cierto es que muchos cristianos dicen, ay no, yo me conformo con llegar al cielo. Aunque vea a Dios a lo lejos, pero pues lo voy a ver y voy a estar
con Él en el cielo, ya con eso estoy bien. O pecan de una falsa humildad y dicen, no, yo con que esté en el lugar más insignificante del cielo estoy bien. El Señor quisiera que tuviéramos una visión más elevada y que nosotros podamos y deseemos con todo nuestro corazón alcanzar lo más alto en Él. En el cielo sí se nos habla, y Juan vio millones de millones, pero de entre esos millones de millones hay un grupo muy especial, que son estos. La visión de Sión es por estar con el Cordero en el monte de Sión, delante del trono. Ya vimos hasta ahorita 21 requisitos. Aquí tenemos 4 más. Punto 1. Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto sí me queda claro. Nos está hablando de aquellos que son moralmente puros. Aquellos que son moralmente puros. Podrían ser personas casadas, pero que son moralmente puros. Que no han caído en una impureza moral o no andan en una impureza moral. Alejados de todo tipo de inmoralidad. Que no son ni siquiera capaces de voltear a ver al sexo opuesto o peor aún, al mismo sexo con deseo sexual. Punto 1. Punto 2. Que siguen el Cordero por donde quiera que va. ¿A dónde va el Cordero? ¿A dónde se dirigía el Cordero de Dios? A la cruz, al matadero. Son aquellos que se niegan a sí mismos y toman su cruz. Van a la muerte de sí mismos. Aquellos que en su boca no fue hallada mentira. Son aquellos que se identifican con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no con aquel que es el padre de mentira. Que no mienten bajo ninguna circunstancia. Aquellos que ya, en resumen, son sin mancha delante del trono. Sin mancha de pecado. Como podemos ver, son los requisitos más altos. Para aquellos que han de llegar al lugar más alto, que elevemos nuestra visión y cuidemos nuestro caminar con Dios y tendremos recompensa en esta vida, como dice Timoteo, y en la venidera. Así que santifiquémonos para poder estar más cerca del Cordero, donde están los más santos. No pensemos bajo ninguna circunstancia como Asaf en el Salmo 73:13. Dice la Escritura que Asaf vio la prosperidad de los malos y cómo les iba bien aun cuando eran malos. Y él dijo, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano. Hasta que él entró a la presencia de Dios, pudo entender las cosas. No es en vano. No es en vano que nosotros seamos más justos,
No es en vano que seamos más santos. No es en vano si cuidamos más nuestro hablar, aun cuando otros cristianos nos critiquen. No es en vano que cuidemos más nuestro corazón que otros. Y no digamos, ay, pero ¿por qué esos cristianos sí pueden y yo no puedo? Mira, puedes hacer lo que quieras. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Dice 1 Corintios 6:12, 1 Corintios 10:23. No es en vano si cuidamos más nuestro hablar, si cuidamos más lo que miran nuestros ojos, si cuidamos más lo que oyen nuestros oídos. No es en vano. Tendremos una mayor recompensa. Y aquellos que son más santos y que guardan lo que el Señor dice con mayor celo estarán más cerca del Cordero. Así que elevemos nuestra visión por alcanzar al monte de Sión, el lugar de su morada, el lugar de su habitación, por estar más cerca de Él. Elevemos nuestra visión, porción espiritual y aún porción celestial. Amén. Aleluya.